El viernes de la segunda semana de Cuaresma, el evangelio que toca es el de Mateo 21, 33 al 43 y 45 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron lo mismo con ellos. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: Tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: Este es el heredero. Vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora cuando vuelve el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente porque lo tenían por profeta. La parábola que nos presenta Jesús es una versión actualizada de la parábola de Isaías 5, 1 al 7, conocida como el canto de la viña. El canto de Isaías empieza así: Una viña tenía mi amigo en un fértil otero. La cavó y despedregó, y la plantó de cepa exquisita. Edificó una torre en medio de ella, y además excavó en ella un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio frutos agrios. En ese caso, el dueño de la viña es Dios, y la viña es Israel. Y por medio de él, Isaías denuncia al pueblo porque Dios ha hecho todo lo que ha podido, pero en lugar de agradecerle con buenas obras, el pueblo ha producido un fruto incomible. Frutos agrios, dice Isaías. En el relato de hoy, Jesús se dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, pues ellos conocían muy bien el canto de Isaías y sabían lo que éste denunciaba, y empieza a narrar su parábola con un inicio que se parece mucho al de Isaías. Dice el texto: Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Hasta aquí el canto de Isaías y la parábola de Jesús son bastante semejantes. A este punto, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo seguramente se acordaron de que la parábola de Isaías termina con la furia de Dios, pues dice: ¿y qué más se puede hacer ya a mi viña que no se lo haya hecho yo? Esperaba que diese uvas, porque ha dado frutos agrios. Les haré saber lo que hago con mi viña: quitar su seto y será quemada, desportillar su cerca y será pisoteada. Haré de ella un erial, crecerá la zarza y el espino, y a las nubes prohibiré llover sobre ella. Pues la viña es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantío exquisito. Esperaba de ellos justicia, y hay iniquidad; honradez, y hay alaridos. En su parábola, Jesús modifica ligeramente el canto de Isaías, pues si bien Dios sigue siendo el dueño de la viña, e Israel sigue siendo la viña, ahora Jesús añade a los labradores, quienes arriendan la tierra al Señor. Esos labradores arrendatarios son los jefes religiosos de Israel, que se comprometen a trabajar la viña eficientemente y a entregar sus frutos al dueño. Dice el texto que, llegado el tiempo de la vendimia, el Señor envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Los sumos sacerdotes y ancianos se dieron cuenta de que Jesús añadió a los arrendatarios
y se dieron cuenta de que los arrendatarios eran ellos. Es decir, que la parábola estaba dirigida a ellos. Entienden además que esos criados que iban en nombre de Dios a recoger el fruto que le correspondía fueron los profetas, pues a lo largo de la historia Dios ha ido enviando profetas para que Israel produzca buenos frutos. Pero ¿qué hicieron los arrendatarios ante estas denuncias? Como los profetas los cuestionaban y les cuestionaban su modo de proceder, en lugar de escucharlos cambiar de vida y ordenarse hacia Dios, los mataron. Dice la parábola que al ver esto, el dueño de la viña envió de nuevo otros criados más que la primera vez, pero hicieron con ellos lo mismo. A lo largo de la historia, Dios va a insistir en que los dirigentes guíen rectamente al pueblo y va a seguir enviando profetas para que abran los ojos, se conviertan y reorienten al pueblo hacia Dios. Pero el resultado fue el mismo. A todo profeta que alzaba la voz para pedir una vida digna para el pueblo de Israel, reclamar que se actúe conforme a la verdad y se haga justicia a todos, los dirigentes los mataban. Así había sido la historia de Israel, y así, desgraciadamente, es nuestra historia. Jesús continúa con su parábola diciendo: por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Aquí el hijo representa a Jesús, y los dirigentes judíos que lo escuchaban se dieron cuenta de que el Señor hablaba de sí mismo. Entonces continuó con su parábola diciendo: los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. De esta manera Jesús delata a los dirigentes judíos, denuncia que se están confabulando contra él y que están planeando su muerte, y desde ya anuncia su muerte cercana de manos de esos dirigentes, muerte que celebraremos en Semana Santa. Entonces Jesús concluye su parábola con una pregunta. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? ¿Qué es lo que Dios en justicia debería hacer con esos malos arrendatarios que llegaron hasta a matar a su hijo? ¿Qué harían ustedes?, les pregunta a sus oyentes. Ellos respondieron lo evidente. Hará morir de mala muerte esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. En justicia, Dios deberá sacar a esos dirigentes de mala manera y poner a otros que sepan guiar al pueblo hacia Dios y lo haga dar buenos frutos. Bueno, pues una vez terminada su enseñanza, Jesús hace una explicación adicional para que sus oyentes entiendan bien que en la parábola el Hijo es Él. Y les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Sin dudas, los dirigentes religiosos conocían muy bien este texto, pero Jesús, con cierta ironía, al preguntarles si han leído esto en la Escritura, les hace ver que no lo han entendido. Y entonces les cita de memoria el Salmo 118, 22, 23, que dice: la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. Esta ha sido la obra del Señor, una maravilla a nuestros ojos. En esta cita Jesús se identifica con la piedra angular e identifica a los dirigentes religiosos con los constructores. La piedra angular era la piedra más importante en una construcción. En primer lugar, era esa piedra sólida que se ponía a la base de la construcción, en los cimientos, y que servía de guía para toda la obra. Luego era esa piedra grande y fuerte que se ponía en una de las esquinas de la obra, de aquí lo de angular, para asentar sólidamente toda la construcción. Y por último, era esa piedra central que se ponía al medio del arco o de la bóveda, para sostener y dar consistencia al arco o bóveda, de forma de distribuir el peso y que pueda sostenerlo todo. Como era una piedra tan importante, los arquitectos y constructores solían ir a las canteras para seleccionarla y elegían la que consideraban mejor, la más fuerte. Pues bien, aquí les dice que no obstante ser él la mejor piedra, ellos lo han descartado. No han sabido ver en Jesús a la piedra más importante en la construcción de nuestras vidas. No han sabido responder a la responsabilidad
de constructores que Dios les ha dado. Y concluye su enseñanza diciendo: por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que sí produzca sus frutos. Los dirigentes judíos no serán más los encargados de guiar al pueblo de Dios, porque han demostrado su incompetencia. Bueno, pues ese pueblo que sí producirá frutos es el nuevo pueblo de Dios, su iglesia. Y Jesús espera que los dirigentes de su iglesia sí sean competentes y que su nuevo pueblo produzca mucho fruto. El relato termina con la reacción de los que lo estaban escuchando. Dice el texto que los sumos sacerdotes y fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y añade el texto: y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente porque lo tenía por profeta. Las autoridades religiosas temían a la gente, a ese pueblo sencillo, con hambre de Dios, y no se atrevieron todavía a capturarlo y matarlo. Su hora aún no había llegado. Como conclusión, los invito a tomarse un tiempo para reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Es Jesús la piedra angular de nuestras vidas? ¿Nuestras vidas se sostienen en Él? ¿Somos nosotros de los que damos buenos frutos? ¿Estamos ayudando a Dios a reinar? Pidámosle al Señor que, como buenos constructores, lo elijamos siempre, para que solo Él sea el cimiento de nuestras vidas y así podamos dar mucho fruto. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.